Hace un par de días hice un video analizando Red Swan, el cuarto opening de Attack on Titan, y es por ello que, para hacerlo, repasé parte de esta temporada y recordé una escena brutal de Eren, que, en mi opinión, no se le ha dado la importancia que realmente tiene dentro del desarrollo del personaje y de la trama. Los sucesos que analizaremos a continuación hacen reflejo del tremendo personaje y protagonista que llega a ser Eren. Retratan no solo su humanidad, sino que también la consistencia en sus valores y el impacto emocional que representa el ir descubriendo el mundo en donde vive. Y como sugerí antes, es una escena que puede pasar sin pena ni gloria, pero fue esencial para el desarrollo del prota, tanto por lo que habíamos visto antes como por lo que veríamos después. Pero, primero que nada, para entender esta escena en su totalidad, necesitamos algo de contexto sobre quién era Eren en ese entonces, qué información manejaba, qué sucesos había vivido y cuál era su objetivo de vida. Eren era un niño que nació en un mundo rodeado de muros, de los cuales la humanidad no tenía ni una información de lo que había fuera de estos, aparte de la existencia de los titanes. Un día, Armin, su amigo, le muestra un libro prohibido que describía el mundo exterior: aguas llameantes, tierras heladas, arena blanca como la nieve y un lago infinito de agua salada. Todo eso sembró en Eren el deseo de libertad. Esos muros que alguna vez servían como protección de los titanes, ahora los veía como una jaula que le impedía conocer esas tierras. Desde ese entonces, el deseo de libertad de Eren se le implantó para nunca salir. Luego, como todos sabemos, matan a su madre y jura vengarse de los titanes. Entra a la academia militar para acabar con ellos y unirse a la legión de reconocimiento que tanto admiraba de pequeño. Pasa algunas pruebas y los titanes atacan nuevamente, por lo que debe enfrentarlos. Está confiado, ya no es un niño indefenso, ahora puede pelear. Pero claro, lo subestima y termina fracasando, y junto con él, su escuadrón completo. Ahí es cuando renace, como un titán cambiante, se había convertido en aquello que juró destruir. Pero no importa, porque ahora era un arma, la esperanza de la humanidad. Con sus nuevas habilidades, todo parecía distinto. No sabía cómo lo había obtenido, pero entendía algo. Era especial, y ahora más que nunca la humanidad depende de él. Más adelante descubre que no es el único con esa habilidad. También existen otras personas capaces de transformarse, incluso algunas que apreciaba. Los titanes ya no eran los únicos enemigos, sino humanos con ese poder. Aún así, Eren era el único que podía equilibrar un poco la balanza. Su importancia era tal que decenas de personas habían muerto para defender su vida. De hecho, Jen le dice unas palabras que harían que Eren ponga firme su voluntad. Le exige que asuma responsabilidad. Si tantos arriesgan la vida por él, debía compensarlo con decisión, con convicción y con resultados. Si él no estaba completamente comprometido, sus compañeros dudarían cuando más lo necesitaran. También le recuerda que solo depende de él que las muertes de tantos soldados no sean en vano. Todo esto termina cambiando la perspectiva de Eren. Llegamos entonces a la tercera temporada y a la escena que quiero hablar. Eren es secuestrado nuevamente y encadenado por Rod Reis, el legítimo rey y padre de historia. Como posee sangre real, al tocarlo, Eren accede a recuerdos que revelan que su habilidad la heredó de su padre al devorarlo. Pero no solo eso, Grisha exterminó a la familia real y robó el poder del titán fundador que poseía Frieda, la hermana de historia. Pero, ¿qué es lo relevante de esto? Rod Reis explica que el titán fundador es prácticamente omnipotente. Si Frieda hubiera usado su poder cuando cayó el muro María, podía haber exterminado a los titanes que entraron. Nada de los fatídicos acontecimientos habrían ocurrido si Grisha, su padre, no hubiera arrebatado ese poder. Por eso le dice a Historia que se convierta en titán, recupere al fundador y salve a la humanidad, ya que Eren no podía hacer uso de su poder, solo alguien de sangre real podía hacerlo. Y luego de una serie de acontecimientos, Kenny le da la oportunidad de poder transformarse, de defenderse de Historia, quien estaba decidida a inyectarse el suero para recuperar el titán de su familia. Pero, para sorpresa de todos, Eren no se transforma. Se había dado cuenta de que no era necesario. Él no era la solución, sino la causa de todos los problemas. Si no hubiera sido porque su padre usurpó el poder del fundador, la hermana de Historia hubiera podido solucionarlo todo.
Eren recuerda cuánta gente tuvo que morir por el pecado de su padre, el abuelo de Armin, el escuadrón de Levi, Marco, Hannes. Incluso recuerda personajes irrelevantes para nosotros como Thomas, Nack, Mina y Mirius. Personas sin relevancia para la trama, pero sí para él, porque sus muertes realmente lo marcaron. En ese instante su vida se derrumbó. Los años de entrenamiento, su sueño de salvar a la humanidad, de salir de las murallas y ver el mar, todo se había hecho añicos. Él nunca fue necesario. Aquello que lo hacía especial, por lo que decenas habían muerto, era el origen del desastre. Es por eso que Eren no está dispuesto a enfrentarse a historia. Había decidido morir por la humanidad, no como castigo, no como redención, sino como un último acto de responsabilidad. Su sueño se había esfumado, pero sus principios permanecían intactos. Devolverá al fundador para acabar con todo el daño que su padre había causado. El peso emocional que siente Eren en ese momento es enorme. Piensen que no solo le contaron lo que sucedió, al acceder a los recuerdos, él ve con sus propios ojos la perspectiva de Grisha asesinando a los Reyes. Literalmente siente como si los aplastara con la palma de su mano. Comprende que si Frieda hubiese conservado el poder, todo hubiera sido distinto. Imagínate descubrir que todo por lo que luchaste era una mentira, que lo que creías ser no existe, y más encima cargas con parte de la culpa. Por ello es que Eren se rinde, deja en manos de Historia su deseo y le pide que salve a la humanidad. Finalmente Historia logra darse cuenta del engaño de su padre y decide salvar a Eren. Llega la Legión y quedan atrapados por el titán de Rod Reis. Pero Eren sigue deprimido. Aún se considera un inútil que no puede cambiar nada, como cuando perdió a su madre o a Hannes. Y peor, comprendió que él no es la esperanza de la humanidad. Pero es entonces cuando sus compañeros le dicen que no se crea el protagonista solo por poseer ese poder. Siempre ha necesitado ayuda de sus amigos. Nadie puede hacer el trabajo solo. Entonces debe decidir. Dejarlo en manos de sus compañeros o actuar por sí mismo. La última vez que tuvo que tomar esa decisión, no creer en sí mismo terminó con la muerte del escuadrón de Levi. Es por ello que esta vez, para demostrar su valía y recuperar su confianza, decide que él será quien los salve. Más adelante Eren se da cuenta de que Historia es fuerte. Antes pensaba lo contrario, pero en realidad el débil era él, ya que había aceptado convertirse en un titán, aun cuando los odiaba. Se da cuenta de su hipocresía, pero la ignoró, solo porque creía que ese poder era suyo, que esa fuerza provenía de él, de algún modo que era especial. Por eso es que aceptaba que otros soldados murieran por él, porque creía que su vida valía más. Por eso dice que no es fuerte, porque eso es lo que diría alguien débil. Eren se cuestiona su futuro. Si sella el Muro María, ¿salvaría eso a la humanidad? ¿Realmente podría hacerlo? Se apena de los humanos por tener a alguien tan patético como su salvador. Más adelante visitan al instructor Cait Shadis. Escucha su historia y se identifica con él. Ambos creyeron ser especiales. Ambos se habían equivocado. Él no era especial, solo era hijo de alguien especial. Eso era lo que seguía pensando de sí mismo, hasta que el instructor le comenta una frase que solía decir su madre. ¿Acaso hay que ser especial? El simple hecho de haber nacido en este mundo ya te hace especial. En ese momento, Eren cambia. Las palabras de su madre quedan grabadas en él. Eres especial por haber nacido en este mundo. Ser especial significa que puedes hacer un cambio. Hacer un cambio significa que puedes cumplir tu sueño. Cumplir tu sueño significa que puedes salir de los muros. Y salir de los muros implica que puedes ser libre. Esta frase es repetida a lo largo del anime. La vimos en la primera temporada, al sellar el Muro María, al escucharlo de parte de Willy Tybur, y finalmente es el motivo por el cual le dice a Zeke que haría el retumbar. Con esta nueva filosofía, Eren continúa su camino, deja atrás el ego infantil del héroe de la humanidad, supera el dolor de no sentirse único y vuelve a enfocarse en su propósito, ser libre. En conclusión, podemos ver lo complejo que es el protagonista. Eren quería destruir a los titanes porque los odiaba, porque le habían quitado a su madre y su libertad.
Se convierte en uno de ellos y lo acepta. Narcisistamente cree que ese poder venía de su propia fuerza, por lo que no le importó convertirse en aquello que odiaba. Aceptaba que la gente alrededor suyo muriera, porque claro, él era especial. Él era quien salvaría a la humanidad. Su vida valía más. Isayama puso a Eren en la cúspide, lo elevó lo más alto posible. A lo largo de la trama, lo alimentó con soberbia, haciéndole creer que era único y especial, que era el Mesías, para luego derribarlo con una cruda verdad, dándole un duro golpe de realidad, para que al caer el impacto fuera aún mayor. Piensen en lo que debió sentir Eren en ese momento. Todo su entrenamiento, todas sus luchas, todos sus sueños eran una farsa. Por culpa de su padre, es que la humanidad vivía un infierno. Por culpa tuya, era que la humanidad no podía ser libre. Luego evoluciona, se levanta de esa depresión, como el autor nos pone a un personaje para que Eren empatice con él, para que con las palabras de su madre pueda encontrarle un nuevo significado al ser especial, que lo motive a seguir adelante, a continuar luchando por su sueño. Y esto no es un círculo que lo devuelve al mismo punto inicial en donde se encontraba antes. Le hace poner los pies en la tierra, deja atrás ese egocentrismo que le hacía creerse el más fuerte, que no necesita ayuda de nadie y que él solo salvaría a la humanidad. Incluso admite que antes envidiaba la fuerza de Mikasa y Levi, pero entiende que ni siquiera ellos pueden hacerlo todos solos. Así es como deja de lado su impulsividad, madurando como persona y como soldado. Por eso esta escena es tan importante. Isayama destruye la imagen de Eren que tenía de sí mismo para luego reconstruirla desde otra perspectiva. Esto lo hace humano, lo hace creíble, lo hace real. Y esto es independiente a que la información entregada por Rod the Race fuese falsa. Es decir, que Frieda realmente hubiera podido salvar a la humanidad, porque como sabemos, ella tampoco podría haberlo hecho. Lo importante aquí no es si era cierto o no, sino en la forma en la que el personaje reacciona ante aquello que él creía verdad. Y por eso y mucho más, creo que Eren es un excelente personaje. Escenas como esta, que pueden pasar desapercibidas por no ser épicas o impactantes, son sustanciales y tienen una importancia increíble en el desarrollo de la trama y del protagonista. Pero bueno, aún así algunos dirán que Eren es el peor prota que hayan visto y que no es tridimensional. Por favor. Si les gustó el video no olviden darle like y suscribirse, eso me ayudaría muchísimo para hacer crecer este humilde canal. También pueden visitar mi perfil y redes sociales para ver más contenido. Y eso, chao culiao, nos vemos pronto.